A veces la vida no te avisa. No manda señales claras ni prepara el terreno. Simplemente te deja ahí, sentado frente a un café frío, preguntándote en qué momento todo se rompió. Tal vez no fue una gran tragedia. Tal vez nadie gritó. Tal vez solo te diste cuenta de que, aún rodeado de gente, nadie te estaba viendo de verdad. La historia que estás a punto de escuchar no es solo sobre amor. Es sobre dignidad, sobre soledad, sobre el miedo que nos hace callar y el coraje que puede cambiarlo todo. Y antes de continuar, déjame pedirte algo rápido. Porque este gesto también importa. Si alguna vez te sentiste invisible, si alguna vez alguien se fue y te dejó con más preguntas que respuestas, dale like a este video, suscríbete al canal para no perderte historias como esta, y escribe en los comentarios desde dónde estás viendo este video. A veces, saber que no estamos solos empieza con algo tan simple como eso. Ahora sí, permíteme contarte esta historia. A veces no pasa nada extraordinario. No hay gritos, no hay escenas dramáticas, no hay música triste de fondo. Solo pasa algo mucho peor. Nadie te ve. Ella estaba sentada ahí, con el cuerpo quieto y el corazón haciendo ruido por dentro. El café delante de ella ya estaba frío, pero ni siquiera lo había notado. Cuando el dolor llega así, en silencio, los detalles dejan de importar. ¿Te ha pasado? Ese momento en que el mundo sigue funcionando como si nada, y tú estás roto por dentro. La gente caminaba a su alrededor, entrando y saliendo del café, hablando por el móvil, riéndose, viviendo. Nadie miraba demasiado. Nadie quería mirar demasiado. Porque mirar duele. Porque ver de verdad implica hacerse cargo. Y en las grandes ciudades, qué ironía, la soledad puede ser ensordecedora. Ella intentaba mantener la postura, no llorar, no temblar, no llamar la atención, porque hay una humillación que no viene del abandono, sino del abandono delante de otros. Ahí, justo ahí, algo se quiebra. No es solo que alguien se vaya, es sentir que no merecías ni siquiera una conversación privada, ni un respeto mínimo, ni una despedida digna. Y entonces aparece esa pregunta cruel, la que no avisa. ¿Tampoco valgo? El problema es que nadie te enseña qué hacer con esa pregunta. Nadie te prepara para cuando el amor se va sin hacer ruido, dejándote con una mesa vacía y una dignidad herida. Ella miró sus manos, manos cuidadas, manos que habían firmado contratos, tomado decisiones, sostenido responsabilidades enormes, pero en ese momento eran solo manos solas. Es curioso cómo funciona la dignidad. Puedes tenerlo todo y sentir que no tienes nada. Puedes ser admirada y sentirte invisible. Porque ser reconocida no es lo mismo que ser vista. Y ahí estaba ella, siendo vista por nadie. El café no era especial, una mesa cualquiera, un mantel a cuadros gastado, un lugar que no significaba nada, hasta que empezó a significarlo todo. El silencio se volvió pesado. No ese silencio cómodo, sino el otro, el que aprieta el pecho, el que te obliga a respirar hondo para no desarmarte. Ella pensó en levantarse, irse, huir de ese momento antes de que la vergüenza se le notara en la cara. Pero hay instantes en los que el cuerpo no obedece. Se queda, como si supiera que todavía falta algo. Y tenía razón, porque cuando creemos que nadie nos ve, a veces, solo a veces, alguien se detiene. No llegó con palabras grandes, no llegó con soluciones, no llegó con prisa. Llegó con algo mucho más raro hoy en día. Presencia. Ella sintió primero la sombra, luego el sonido de pasos firmes. Después, una voz. ¿Está usted bien? Nada más. Sin curiosidad morbosa, sin juicio, sin urgencia falsa. Solo esa pregunta sencilla que casi nadie hace de verdad. Ella levantó la vista rápido, como quien no quiere ser descubierta. Sí, estoy bien, mintió. Como mentimos todos cuando no queremos incomodar. Porque eso también nos enseñaron, a no molestar con nuestro dolor. Él no se fue. Y eso fue lo primero extraño. La mayoría pregunta y desaparece. Como si cumplir con la pregunta ya fuera suficiente. Como si la empatía se pudiera tachar de una lista. Pero él se quedó ahí, de pie, esperando. No miraba el reloj. No miraba alrededor. La miraba a ella.
Y sin decirlo, le estaba diciendo algo que hacía tiempo nadie le decía. Tómate tu tiempo. Estoy aquí. Ese gesto tan simple, tan pequeño, empezó a aflojar algo dentro de ella. Porque cuando alguien se queda, el miedo baja la guardia. Fue un mal día, dijo ella al final, con la voz quebrándose un poco. Los malos días pesan, respondió él. Más cuando se cargan solos. Ahí estuvo el primer golpe emocional. No fuerte, pero preciso. Ella no sabía por qué, pero de pronto podía respirar un poco mejor. Tal vez porque ese desconocido no quería arreglarla. No quería salvarla. No quería aprovecharse. Solo quería que no estuviera sola. Y eso es más raro que el amor. Ella lo miró con más atención. Ropa de trabajo, manos ásperas, ojos cansados, pero tranquilos. No encajaba en su mundo. Y sin embargo, encajaba ahí. ¿No tiene que volver a trabajar?, preguntó ella, casi defendiéndose. Tengo una pausa, dijo él. Y hay cosas más importantes que seguir un horario exacto. No lo dijo como un héroe, lo dijo como una verdad simple. Y en ese momento, sin saberlo, algo empezó a cambiar. Porque cuando alguien elige quedarse, aunque sea unos minutos, te recuerda que todavía importas, que tu dolor no es invisible, que tu historia merece ser escuchada. Y ella, sin darse cuenta, estaba a punto de cruzar una línea silenciosa, la línea entre sobrevivir el día y empezar a conectar de verdad. Pero eso todavía no lo sabía, porque toda historia que importa comienza así, cuando nadie te ve, y alguien decide hacerlo. Hay gestos que parecen pequeños solo para quien nunca los necesitó. Para quien está cayendo por dentro, quedarse no es un detalle, es un ancla. Ella no sabía cuánto tiempo había pasado desde que él se sentó frente a ella. El café nuevo humeaba entre los dos, intacto, como si ambos supieran que lo importante no estaba en la taza. No tienes que explicarme nada, dijo él de pronto. A veces solo hace falta que alguien esté. Esa frase cayó suave, pero profunda. Porque explicarse cansa, justificarse agota, y defender el propio dolor duele más que sentirlo. Ella soltó el aire despacio, como si recién ahora se permitiera existir ahí, sin actuar, sin sostener máscaras. Me dejó, dijo al fin, casi en un susurro. Aquí mismo, como si yo no valiera más que esto. No señaló al hombre que se fue. Señaló la mesa, el lugar, el momento. Él frunció el ceño, no con rabia, sino con algo más honesto. Entonces fue un tonto. Ella soltó una risa breve, amarga. No lo es. Es exitoso, inteligente, admirado, todo el mundo lo respeta. Él negó despacio. Si no supo cuidar a alguien que estaba frente a él, sigue siendo un tonto. Ahí pasó algo importante. No fue consuelo, fue validación. Porque a veces no queremos que nos digan todo va a estar bien. Queremos que alguien diga, no estás exagerando. Esto duele de verdad. Ella lo miró por primera vez sin prisa. Había algo en su forma de hablar. No imponía, no corregía, no minimizaba. Había silencio entre frase y frase, un silencio que no incomodaba. ¿Cómo te llamas?, preguntó ella. Manuel. Yo soy Carmen. Se dijeron los nombres como quien deposita algo frágil sobre la mesa. Con cuidado. Mucho gusto, Carmen, dijo él. ¿Puedo invitarte otro café? Ese ya no te está acompañando. Ella miró la taza fría y asintió. No por el café, por la compañía. Cuando el camarero se acercó, no hizo preguntas. Y ese detalle, tan simple, la tocó más de lo que esperaba. Gracias, dijo ella, por no preguntar si estoy bien. A veces las preguntas pesan más que el silencio. Manuel sonrió apenas, como quien entiende. Hay personas que no quieren respuestas, quieren permiso para sentir. Los minutos empezaron a pasar sin que ninguno los contara. Ella se sorprendió hablando. No de logros, no de éxitos, sino de cansancio. Estoy agotada, confesó. No solo hoy, de hace tiempo. Manuel asintió. Eso no se quita durmiendo. Eso se quita cuando uno deja de fingir.
Esa frase se le quedó clavada. ¿Cuántas veces había fingido estar bien? ¿Cuántas veces había sido fuerte porque no había otra opción? ¿Y tú? Preguntó ella. ¿Nunca te cansas? Manuel miró un punto lejano antes de responder. Claro que sí. Pero aprendí algo. Cansarse no es debilidad. Lo que cansa es hacerlo solo. Ahí nació algo distinto. No amor todavía. Algo más raro. Conexión real. Porque no se estaban impresionando. Se estaban reconociendo. Ella notó sus manos. Manos de trabajo. Manos que no buscaban tocarla para impresionar. Manos quietas. Había dignidad ahí. Una dignidad que no se compra. ¿A qué te dedicas?, preguntó ella. Trabajo en recolección, respondió con calma. Es duro, pero es honesto. Y necesario. No pidió disculpas. No se justificó. Y eso la desconcertó. Estaba acostumbrada a personas que se inflaban o se encogían según quien los mirara. Manuel no hacía ninguna de las dos cosas. Debe ser un trabajo difícil. Todos lo son, dijo. La diferencia es si uno siente que vale la pena. Esa frase le dio vuelta a algo por dentro. Porque ella llevaba años preguntándose lo mismo. Y nunca había tenido el valor de decirlo en voz alta. El tiempo empezó a apretar. Manuel miró el reloj con cierta resistencia. Tengo que volver, dijo. Mi pausa ya se estiró demasiado. Ella sintió algo inesperado. Una pequeña pérdida anticipada. Gracias, dijo. De verdad. Él se levantó. Dejó una propina doblada con cuidado y agregó. Gracias a ti por confiar. No todo el mundo se permite eso. Y se fue. Carmen lo vio alejarse con una sensación extraña en el pecho. No felicidad. No alivio completo. Esperanza. Esa palabra peligrosa que aparece cuando menos la esperas. Porque cuando alguien se queda, aunque sea un momento, te recuerda que no estás rota. Que todavía puedes ser vista. Que la soledad no siempre gana. Y sin saberlo, Carmen acababa de abrir una puerta que ya no podría cerrar. Hay encuentros que nacen en lugares equivocados. O eso es lo que nos enseñaron. Porque el mundo tiene reglas invisibles, líneas que no se deben cruzar. Personas que pertenecen a ciertos espacios y otras que, supuestamente, no. Carmen lo pensó mientras caminaba de regreso a su oficina aquel día. Todo a su alrededor volvió a moverse rápido otra vez. Los autos, los correos, las reuniones, las decisiones urgentes. Pero algo ya no encajaba igual. Sentía el cuerpo en un lugar y la cabeza en otro. Había pasado solo un café, una conversación breve. Y aún así, le parecía más real que semanas enteras de cenas elegantes y sonrisas ensayadas. Eso la asustó. Porque cuando algo se siente auténtico, empieza el miedo. Miedo a perderlo. Miedo a no merecerlo. Miedo a que no encaje en la vida que uno construyó con tanto esfuerzo. Al día siguiente, sin pensarlo demasiado, volvió. La misma cafetería. La misma mesa. El mismo horario. No sabía por qué lo hacía. Solo sabía que necesitaba ese espacio donde no tenía que demostrar nada. Cuando Manuel apareció, su rostro se iluminó con sorpresa genuina. No con estrategia. No con cálculo. Pensé que no volvería a verte, dijo. Yo también pensé eso, respondió ella. Pero aquí estoy. Y ahí estaba el primer cruce de mundos. Ella, con su agenda llena de compromisos. Él, con su pausa contada en minutos. Dos realidades que, en teoría, no deberían tocarse. Y, sin embargo, lo hacían. Los encuentros comenzaron a repetirse. No como promesa, no como plan, como necesidad silenciosa. Cada día, el mismo ritual. 2 cafés. Palabras simples. Momentos donde el silencio decía tanto como las frases. Carmen empezó a notar detalles. Que Manuel siempre llegaba un poco antes de su hora oficial. Que caminaba más rápido para ganar esos minutos. Que nunca lo mencionaba. Ahí entendió algo importante. Cuando alguien quiere estar, encuentra la forma. Pero con cada encuentro, algo más crecía junto a la conexión. Una tensión suave, constante. Porque Carmen sabía algo que Manuel no sabía. Y ese algo pesaba.
Ella elegía cuidadosamente sus palabras. No mentía, pero tampoco decía toda la verdad. Trabajo en administración, decía. Y era cierto. Solo no era todo. Ese es el tipo de verdad que engaña sin mentir. La que protege y al mismo tiempo separa. A veces creemos que ocultar es un acto de amor, cuando en realidad es un acto de autoprotección. Manuel, por su parte, hablaba de su vida sin filtros, del trabajo duro, de la rutina, de los días en que el cuerpo pesa más que el alma. No se quejaba, no se victimiza. Había dignidad incluso en el cansancio. ¿Nunca quisiste algo diferente?, preguntó Carmen una tarde. Manuel pensó un momento. Quise muchas cosas. Algunas no llegaron. Pero aprendí que una vida sencilla no es una vida pequeña. Esa frase le quedó vibrando. Porque Carmen venía de un mundo donde siempre faltaba algo más. Más éxito, más reconocimiento, más poder. Y ahí estaba Manuel, completo, sin necesitar demostrar nada. Eso la descolocó. Empezó a notar la diferencia entre sus mundos. No como juicio, como espejo. Ella hablaba de reuniones interminables. Él hablaba de personas. Ella hablaba de resultados. Él hablaba de procesos. Ella hablaba de control. Él hablaba de presencia. Y poco a poco, Carmen empezó a sentir algo incómodo. Vergüenza. No por lo que tenía, sino por lo que había dejado de sentir. Porque el dinero no protege de la soledad, solo la disfraza. Había días en que Carmen se preguntaba si no estaba jugando con fuego, si ese vínculo no estaba destinado a romperse, porque el mundo no suele ser amable con lo que no entiende. Y ella lo sabía. Sabía que, tarde o temprano, alguien haría preguntas, que las miradas cambiarían, que el contraste sería imposible de ignorar. Por eso callaba. Porque temía que, si Manuel sabía quién era ella en realidad, algo se quebraría, que empezara a tratarla distinto, que se sintiera menos, o peor, que empezara a quererla por razones equivocadas. El amor verdadero, pensaba ella, no sobrevive al poder. Así que protegía ese espacio frágil, esa mesa, ese tiempo suspendido. Pero todo lo que se protege demasiado termina asfixiándose. Y aunque todavía no lo sabía, el peso de ese silencio estaba creciendo. Porque dos mundos pueden tocarse. Pero cuando lo hacen, exigen valentía. Y Carmen aún no estaba lista para eso. Hay silencios que parecen inofensivos, silencios que se disfrazan de prudencia, de cuidado, de todavía no es el momento. Pero el silencio, cuando se acumula, pesa. Carmen empezó a sentirlo en el cuerpo antes que en la cabeza. Una presión leve en el pecho. Esa incomodidad que aparece cuando sabes que algo importante está siendo postergado. Cada vez que Manuel hablaba de su vida con esa honestidad tranquila, algo en ella se encogía. No por desconfianza, por culpa, porque él se estaba mostrando entero, y ella no. No era una mentira explícita. Eso era lo más peligroso. Era una omisión. Y las omisiones tienen una crueldad particular. Te permiten dormir por la noche, pero no te dejan descansar. A veces siento que estoy viviendo dos vidas, confesó Carmen una tarde, sin darse cuenta de lo cerca que estaba de decirlo todo. Manuel la miró con atención. Eso cansa más que cualquier trabajo. Ella asintió. Porque era verdad. En su mundo, Carmen era fuerte, decidida, intocable. En esa mesa, era solo una mujer tratando de ser vista sin armaduras. Y eso le daba miedo. Porque mostrarse vulnerable es fácil cuando no hay nada que perder. Lo difícil es hacerlo cuando hay demasiado. El secreto empezó a colarse en los detalles, en las llamadas que no contestaba frente a él, en los temas que desviaba con una sonrisa, en las historias que contaba a medias. Manuel no preguntaba, no porque no notara, sino porque respetaba. Y ese respeto, lejos de aliviarla, aumentaba el peso. Porque cuando alguien confía en ti, traicionar esa confianza, incluso sin intención, duele más. Carmen empezó a preguntarse si no estaba siendo egoísta, si no estaba usando a Manuel como un refugio emocional, mientras protegía su mundo real detrás de una puerta cerrada.
Esa idea la incomodaba profundamente. ¿Nunca te pasa que sientes que algo bueno se te puede romper entre las manos? Preguntó ella una vez. Manuel sonrió con tristeza. Todo lo bueno puede romperse. La pregunta es si lo cuidas o si lo escondes. Esa frase fue un golpe suave, pero certero. Porque esconder no es cuidar. Es retrasar el impacto. El miedo de Carmen ya no era perder a Manuel. Era perder lo que sentía cuando estaba con él. Ese espacio donde no tenía que demostrar valor. Donde la dignidad no se medía en números ni títulos. Donde la soledad no se sentía tan pesada. Pero el mundo no se detiene para proteger los secretos de nadie. Las rutinas empezaron a tensarse. Los horarios de Manuel se volvieron más estrictos, las miradas externas, más curiosas. Había algo frágil creciendo entre ellos, y también algo frágil rompiéndose por dentro de ella. Porque cada día que pasaba sin decir la verdad, Carmen perdía una oportunidad de elegir el coraje. Y el silencio, que al principio parecía un aliado, empezaba a comportarse como un enemigo lento. No gritaba, no explotaba, solo se acumulaba. Hasta que una tarde, mientras Manuel miraba su reloj con inquietud, ella entendió algo con claridad dolorosa. El precio de callar no se paga de una vez. Se paga en cuotas. En miradas que dudan. En palabras que se frenan. En conexiones que empiezan a temer. Y aún así, Carmen siguió callando. Porque decir la verdad no solo implicaba perder a Manuel. Implicaba enfrentarse a sí misma. Y eso era lo que más miedo le daba. El problema no fue el amor. Nunca lo es. El problema fue el mundo alrededor. Ese mundo que observa desde lejos y decide qué encaja y qué no. Ese mundo que tolera las historias bonitas solo mientras no incomoden a nadie. Manuel empezó a notarlo primero en el cuerpo. El cansancio ya no era solo físico. Era un cansancio distinto, más denso, como si cada movimiento estuviera siendo evaluado. Las pausas, antes flexibles, ahora se medían con cronómetro. Las miradas de los supervisores duraban más de lo necesario. Los comentarios casuales empezaron a tener filo. Últimamente estás distraído, le dijeron una mañana. No te pareces al de antes. Manuel no respondió. Porque cuando el sistema aprieta, cualquier palabra puede volverse en tu contra. Carmen lo percibía sin que él tuviera que explicarlo. Hay tensiones que se sienten en el aire, en la forma en que alguien mira el reloj, en cómo se sienta, en el silencio que aparece donde antes había calma. ¿Todo bien?, preguntó ella una tarde. Manuel dudó. Más o menos. El trabajo se puso complicado. Eso fue todo lo que dijo. Pero fue suficiente. Porque Carmen conocía ese tipo de presión. La había visto en salas de juntas, disfrazada de profesionalismo. Aquí era más cruda, más directa. El sistema no necesita gritar, solo necesita recordar quién tiene el poder. Y Manuel estaba pagando el precio de algo que ni siquiera figuraba en ningún reglamento. Haberse permitido una conexión real. Podríamos vernos en otro momento, sugirió Carmen. No quiero que tengas problemas por mí. Manuel negó con firmeza. No voy a dejar que el miedo decida por mí. Eso la atravesó. Porque ella había dejado que el miedo decidiera durante semanas. Cada encuentro empezaba a sentirse robado. No en el sentido romántico. En el sentido peligroso. Como si estuvieran haciendo algo mal, cuando en realidad solo estaban siendo humanos. El contraste se volvió más evidente. Mientras Manuel era observado por desviarse unos minutos, Carmen podía reorganizar agendas, cancelar reuniones, mover piezas enteras del día. Y esa desigualdad empezó a dolerle de otra manera. No era culpa, era impotencia. Porque ayudarlo significaba revelar quién era ella. Y callar significaba verlo sufrir. La soledad de Carmen, antes emocional, empezó a volverse ética. Estaba acompañada, pero no era honesta. Una tarde, Manuel llegó distinto, los hombros caídos, la mirada cansada. Me llamaron la atención oficialmente, dijo sin rodeos. Estoy en observación. Carmen sintió un nudo en el estómago. No porque fuera una sorpresa, sino porque lo había visto venir. Y no había hecho nada. No es justo, dijo ella. Manuel soltó una sonrisa amarga. La justicia no siempre entra en el turno de trabajo.
Ahí se rompió algo dentro de Carmen, porque entendió que su silencio ya no la protegía solo a ella. También estaba teniendo consecuencias para alguien más. El sistema no castiga el amor, castiga lo que no puede controlar. Y Manuel, sin querer, había salido de su lugar asignado. Esa noche, Carmen no durmió. Pensó en todas las veces que había hablado de valores, ética, liderazgo. Y en cómo ahora, cuando esos valores exigían coraje, estaba paralizada. Porque amar en privado es fácil. Lo difícil es sostenerlo cuando el mundo mira. Y Carmen estaba llegando a una encrucijada silenciosa. Seguir callando y dejar que el sistema aplastara lo que no entendía. O decir la verdad y enfrentar consecuencias que no podía calcular. El amor verdadero, lo estaba aprendiendo tarde. No solo se siente, se defiende. Y el precio de no hacerlo ya empezaba a ser demasiado alto. Hay verdades que cuando llegan, no liberan. Golpean. No porque sean falsas, sino porque llegan tarde. Y de la peor manera. Manuel llevaba días con una pregunta atravesada en el pecho. No la decía en voz alta. Pero estaba ahí. Pesada, insistente. La forma en que Carmen evitaba ciertos temas. Las llamadas que siempre interrumpían los momentos más simples. Los silencios que antes eran cómodos y ahora parecían defensivos. Nada encajaba del todo. Y cuando algo no encaja, la mente hace lo que sabe hacer mejor. Imagina. ¿Hay algo sobre ti que debería saber? Preguntó finalmente una tarde, sin rodeos. Algo que explique por qué una mujer como tú pasa tiempo conmigo. No lo dijo con rabia. Lo dijo con miedo. Ese miedo que nace cuando empiezas a sentir que el piso puede desaparecer. Carmen sintió como el mundo se le detenía por dentro. Ese era el momento. El que había postergado una y otra vez. Podía decir la verdad. Podía elegir el coraje. Abrió la boca para hablar. Y el teléfono vibró. Una emergencia. Una crisis. Su otro mundo reclamándola. Tengo que irme, dijo, odiándose en ese instante. Pero mañana te cuento todo, te lo prometo. Las promesas, cuando llegan tarde, suenan frágiles. Manuela sintió. Pero algo en sus ojos ya se había cerrado. Y entonces la verdad llegó. No por ella. Por fuera. Una llamada inesperada. Un periodista. Una pregunta que no debía existir. ¿Usted es Manuel? Dijo la voz al otro lado. Queremos hablar sobre su relación con Carmen, la empresaria. Empresaria. Esa palabra cayó como un golpe seco. Manuel colgó sin responder. Se quedó quieto, con la cabeza llena de ruido. Todo lo que no entendía empezó a encajar de golpe. Las ausencias, las evasivas, las diferencias que había preferido no mirar. No era solo que Carmen tuviera dinero. Era que había construido toda una relación sin confiarle quién era realmente. Cuando la vio de nuevo, ya no estaba preparado para escuchar. Déjame explicarte, dijo ella desesperada. ¿Explicar qué? Respondió él, dando un paso atrás. ¿Que todo este tiempo estuve saliendo con alguien que no confió en mí lo suficiente para decirme la verdad? Eso fue lo que más dolió. No la riqueza, no el poder, la falta de confianza. No te lo dije porque tenía miedo, intentó ella. Miedo de que todo cambiara. Manuel negó lentamente. Y al esconderlo, garantizaste exactamente eso. Hay frases que no se pueden discutir. Solo aceptar. Ahora no sé qué fue real, continuó él. No sé si me veías a mí, o si yo era un escape de tu mundo. Eso la quebró. Porque cada risa había sido real. Cada conversación, cada silencio compartido. Pero la verdad, cuando llega mal, lo contamina todo. Necesito tiempo, dijo Manuel. No puedo procesar esto ahora. Y se fue. No hubo gritos, no hubo escenas, solo distancia. La soledad volvió, pero distinta, más pesada. Carmen se quedó con algo peor que el abandono. La certeza de haber causado el dolor que más temía. Porque perder a alguien por ser quien eres, duele. Pero perderlo por no haber sido honesta, duele el doble. Esa noche entendió algo que nadie enseña. La verdad no espera a que estés listo. Solo espera a que sea inevitable. Y cuando llega tarde, cobra intereses. Hay un momento, casi invisible, en el que el miedo deja de protegerte y empieza a destruirte.
Carmen lo entendió viendo las noticias en silencio, con la pantalla iluminando una sala demasiado grande para una sola persona. Las imágenes mostraban a Manuel trabajando, incómodo, esquivando preguntas que no deberían existir. No estaban hablando de amor. Estaban hablando de clases, de escándalo, de morbo. Y ella supo, con una claridad que dolía, que su silencio ya no era neutral. Había elegido callar para no perder. Y aún así, estaba perdiendo todo. El miedo le había prometido seguridad, pero solo le había dado distancia. Esa mañana no llamó a abogados. No llamó a asesores. No pidió permiso. Por primera vez en mucho tiempo, decidió no controlar el daño, sino hacerse responsable de él. Eligió el coraje. Convocó a la prensa, pero no en una sala elegante. No detrás de un atril pulido. Lo hizo ahí, en la cafetería, en la misma mesa. Porque las verdades importantes deben decirse donde nacieron. Cuando llegó, las manos le temblaban. No de debilidad, de honestidad. La gente se reunió rápido. Cámaras, micrófonos, vecinos curiosos. El mundo, otra vez, mirando. Pero esta vez, Carmen no se escondió. Mi nombre es Carmen, comenzó. Y durante meses tuve miedo de decir quién era, incluso a la persona que más importaba. Respiró hondo. No mentí por ambición. Mentí por miedo. Miedo de no ser querida si dejaba de ser invisible. Hubo murmullos, pero ella siguió. Manuel me vio cuando yo estaba rota. No vio títulos, ni poder, ni dinero. Vio a una persona. Y yo no tuve el valor de confiarle lo mismo. Las palabras salían imperfectas. Humanas. No era una estrategia. Era una rendición. No estoy aquí para limpiar mi imagen, dijo. Estoy aquí para asumir que fallé. Y para decir algo que debería haber dicho en privado. Entonces lo vio. Manuel estaba al fondo, inmóvil, escuchando. Carmen se giró hacia él. Me enseñaste que la dignidad no se negocia. Que el amor verdadero no necesita esconderse. Y cuando tuve que elegir entre protegerme o ser honesta contigo, elegí mal. Lo siento. El silencio fue total. Manuel caminó despacio hacia la mesa. No con rabia, con cansancio. Estuve enojado, dijo. Mucho. Pero también me di cuenta de algo. Yo tampoco pregunté. Tuve miedo de saber. Se miraron. Si vamos a intentar esto, continuó. No puede haber silencios que separen, solo verdades que incomoden. Carmen asintió. Eso es exactamente lo que elijo hoy. No hubo promesas grandes. No hubo finales perfectos. Solo una decisión compartida. No dejar que el miedo vuelva a decidir. Porque amar no es no tener miedo. Es elegir a pesar de él. Y esa elección, esa tarde, fue el acto más valiente de ambos. Cuando todo se cae, no queda el ruido, queda el eco. Carmen lo entendió días después, cuando las cámaras ya no estaban, cuando los titulares se habían movido a otra historia, cuando el mundo, como siempre, siguió adelante. Lo que quedó fue el silencio. Pero no el silencio pesado de antes. Era otro. Un silencio honesto. Ella y Manuel volvieron a la cafetería sin avisar a nadie. Sin expectativas. Sin espectadores. La misma mesa. El mismo café. Pero personas distintas. ¿Te arrepientes?, preguntó ella, rompiendo el silencio. Manuel pensó un momento antes de responder. Me arrepiento del dolor. No del aprendizaje. Carmen bajó la mirada. Yo me arrepiento de haber tenido tanto miedo. Él asintió. El miedo siempre promete protección, pero casi nunca cumple. Se quedaron en silencio otra vez. Ese silencio donde no hace falta llenar nada. Porque cuando todo cae, lo único que permanece es lo real. Carmen empezó a ver su vida con otros ojos. Las reuniones seguían existiendo. Las responsabilidades también. Pero algo había cambiado. Ya no necesitaba esconder quién era, ni minimizar lo que sentía, ni fingir fortaleza constante. Había aprendido que la dignidad no se defiende con poder, sino con coherencia. Que el amor verdadero no te eleva por encima de otros, te coloca al lado. Manuel, por su parte,
también había cambiado. Había tenido que confrontar inseguridades que nunca había nombrado. El miedo a no ser suficiente. El miedo a no encajar. Y descubrió algo incómodo y liberador a la vez. El valor de una persona no se mide comparándose, sino sosteniéndose. Los días pasaron. No fueron perfectos. Hubo conversaciones difíciles, momentos incómodos, ajustes necesarios. Porque el amor real no es una escena final. Es trabajo diario. Pero había algo distinto ahora. No había secretos. Y sin secretos, la soledad pierde fuerza. Una tarde, Carmen miró la mesa donde todo había empezado. Teodoro había colocado una pequeña placa discreta. Decía: aquí alguien eligió el coraje sobre el miedo. No era una historia de ricos y pobres. Nunca lo fue. Era una historia de personas. De lo que pasa cuando alguien te ve en tu peor momento. De lo que cuesta sostener esa mirada cuando el mundo observa. De lo que queda cuando decides no huir. Y ahora te pregunto a ti, que llegaste hasta aquí. ¿Cuántas veces has callado por miedo? ¿Cuántas veces elegiste protegerte y perdiste algo real en el camino? ¿Cuántas veces te preguntaste si valía la pena decir la verdad? El amor verdadero, ese que transforma, no aparece cuando todo está en orden. Aparece cuando todo tiembla, y aún así, decides quedarte. No porque sea fácil, sino porque es auténtico. Y tal vez, solo tal vez, la próxima vez que alguien esté roto frente a ti, te detengas. Si esta historia tocó você de alguna forma, escríbanos comentarios. ¿En qué momento elegiste el miedo? ¿Y en cuál elegirías el coraje hoy? Si quieres seguir explorando historias como esta, donde el amor, la dignidad y la verdad se cruzan con la vida real, suscríbete al canal.